Gracias por estar con nosotros a través de la red de emisoras culturales a lo largo y ancho del territorio nacional. En esta ocasión, en una transmisión especial para las emisoras Radio Cultural Boruca y Radio Cultural Buenos Aires. El agradecimiento por estar con nosotros acá hoy con tres invitados muy especiales, aprovechando el tema de que ya entró el invierno, de que ya llegan los aguaceros fuertes, aunque este año se adelantó un poco este asunto. Y aprovechamos ese momento, precisamente, de la llegada del invierno, para hablar sobre el manejo y cuidado de las semillas, ya que muchas personas que se dedican a la agricultura aprovechan esta época para empezar precisamente a sembrar diferentes cultivos. Acá nos acompañan tres especialistas en esa área o en diferentes áreas dentro de esto del cuidado y manejo de semillas. Así que a continuación los presentamos acá en este trabajo especial por la red de emisoras culturales y en esta ocasión para Radio Cultural Boruca y Radio Cultural Buenos Aires y toda la zona sur de nuestro país. En primera instancia presentamos a Carolina Porras Martínez. Ella es del Departamento Técnico de la Oficina Nacional de Semillas y va a compartir con nosotros acá en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto y gracias por el espacio. El gusto es mío que estén ustedes por acá. También nos acompaña don Luis Barbosa, director de SIGRAS, que es el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica. Buenas, o más bien saludos. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias, Juan. Un honor compartir con usted y con toda la audiencia, a quien les extiendo un gran saludo. Sí, repítame nada más su segundo apellido, por favor. Qué pena que no lo dije. Barquero, sí. Es que a mí particularmente me enseñaron eso, principalmente mi papá, que le decía a uno solo un apellido, pero usted también tiene mamá, entonces había que decir siempre los dos apellidos. También está con nosotros el señor Andrés Monge Vargas, quien es profesor e investigador del Centro para Investigación en Granos y Semillas, también de la Universidad de Costa Rica. Buenas, saludos cordiales, don Andrés, bienvenido. Buenas, un saludo cordial también a los oyentes y un gusto estar con ustedes y poder compartir alguna información acá por el programa. Bueno, muy bien, entremos de una vez con lo que es el tema que van ustedes a desarrollar sobre esto del manejo de las semillas, precisamente el primer bloque enfocado en lo que es la calidad de las semillas. ¿Qué problemáticas han notado ustedes en relación a lo que es el manejo de semillas? Hablando también del tema a veces de la mala calidad, ¿verdad? De estas, de las semillas básicamente. No sé si empezamos con don Luis o como gusten ustedes. Sí, muchas gracias, don Juan. Yo creo que ahí podemos ir aportando entre todos. Uno de los problemas, yo creo que podría ser tal vez un problema mayor, es que las semillas vayan a perder viabilidad. Eso, ¿en qué se entiende? Que ya la semilla ya no germine. O sea, que básicamente un agricultor o alguna persona, ¿verdad?, vaya a tomar esa semilla y del lote que tiene la germinación, pues sea reducida a lo que uno espera o inclusive que ya no la pueda recuperar. Entonces, ese sería un problema, ¿verdad?, muy grave que lo hemos visto en algunos sistemas productivos. También otro de los problemas, que es un poco lo que vamos a discutir adelante, está relacionado con la humedad como tal a la que esté la semilla, lo cual va a influir también en esa longevidad de la semilla y puede influir también en que ocurran otros problemas, por ejemplo, relacionados con lo que es presencia de microorganismos, también presencia de insectos. Entonces son otra de las cosas que pueden pasar. Y relacionado con el tema de semillas, también a veces hablamos un poquitito de lo que es la pureza como tal. Y esa pureza se relaciona sobre todo con la presencia de otras, de cosas que no sean semillas, por ejemplo, o presencia de semillas, pero que no sean la semilla que nosotros estamos buscando. Y entonces eso nos afecta sobre todo si son semillas de plantas que le denominamos también inclusive a veces arbences, ¿verdad? Que son plantas, las denominadas malezas por muchas personas, entonces que al final de cuentas nos van a interferir en el sistema productivo. Muy bien, excelente, don Luis, por ese aporte. Les repito la pregunta para los dos compañeros. Problemáticas que han notado en relación al manejo de las semillas. Sí, bueno, tal vez ahí me gustaría aportar especialmente con, bueno, todo lo que Luis mencionaba, especialmente el tema de la germinación, que es tal vez
lo que es más visual, más práctico de identificar, porque cuando ya llegamos a campo o a un semillero y hemos invertido tiempo, ¿verdad? Recursos, ya sea la preparación del suelo, si aplicamos algún insumo orgánico o no, ¿verdad? Pero todo el tiempo y el esfuerzo que se hizo para este nuevo campo, esta nueva siembra, pues se pierde si la germinación no es la adecuada, no es buena. Es un tema de aprovechar los recursos y tal vez ese es el más práctico de observar en la disminución de la calidad de las semillas. Don Andrés. Sí, no, yo creo que concuerdo también con los compañeros, con las observaciones que han dicho, y también quería agregar que a veces también es importante valorar, y que muchas veces los productores también a veces lo ven, y es el vigor de la semilla, ¿verdad? A veces puede germinar y está viable esa semilla y está buena, por decirlo así, pero tarda mucho en germinar, o el proceso de germinación es lento a nivel de campo, y entonces eso también afecta la calidad de las semillas. A pesar de que esa semilla pues esté buena y esté germinando, está con un desempeño pues más bajo a nivel de campo, por diferentes factores ambientales también que ocurren. Entonces eso también es importante a la hora de considerar la calidad de las semillas. Y precisamente ahora que menciona don Andrés el tema de los factores, ¿cuáles son los que debe tomar en cuenta las personas productoras precisamente para comprobar, para saber yo como productor por qué una semilla es de calidad? ¿Cómo se ve si es de buena calidad? Okay. Bueno, para aprovechar dar continuidad a la idea, bueno, hay que considerar 4 factores, que son los físicos, los fisiológicos, los genéticos y los sanitarios. O sea, lo que ya había mencionado también Luis, por ejemplo, que físicamente la semilla o el lote de semillas esté libre de impurezas, que no tenga malezas, que no tenga arbences, que no tenga palos, piedras. Esa parte es muy importante, garantizar que esté limpia la semilla, que esté libre de enfermedades, que no tenga patógenos, que no venga contaminada tal vez hasta con insectos, que tenga pureza genética, que sea exactamente el material que nosotros queremos sembrar, sea el que nosotros tenemos de interés, ¿verdad? Que no vaya a haber mezclas con otras variedades, porque eso puede afectar el manejo durante el desarrollo del cultivo. Y desde el punto de vista pues más interno de la semilla, que es un poco más difícil de ver a veces, pues la germinación y el vigor que tenga esa semilla. O sea, que esa semilla esté buena, pero que al mismo tiempo pueda germinar y se pueda desempeñar en el campo pues rápidamente y con buenas condiciones de desempeño a nivel de campo. ¿Qué le podríamos agregar a esto, Carolina? Bueno, yo quería aportarle ahí con todo eso que dijo Andrés, tal vez visualmente, en el caso, por ejemplo, de los insectos, podríamos obviamente ahí descartar semillas que tengan algún tipo de perforación, ¿verdad? A veces podemos encontrar algunos huecos, algunas estrías, rayas que van quedando cuando hay un insecto que se intentó desarrollar en esa semilla o que sí logró, y que incluso puede ser que tengan huevos o larvas desarrollándose en lo interno de la semilla, que al final es alimento para insectos o para hongos, etc. Entonces, si conocemos muy bien la especie, como decía ahora también Andrés, si ya conocemos la especie, conocemos cómo se ve la estructura, la morfología, la coloración de la semilla, entonces tratar de sembrar lo mejor que tengamos en nuestra reserva, que esté libre de estas impurezas, que no tengan daños visibles y que no tengan tampoco, por ejemplo, manchas, que podamos reconocer que no son del tipo, digamos, del color que normalmente conocíamos en esa especie, ¿verdad? Esto porque probablemente si hay algún tipo de manchado y demás, puede estar asociado a que hubo desarrollo de algunos hongos, a veces los virus también dejan algunas manchas en las semillas. Entonces es tratar de seleccionar la mejor semilla para esa producción. Muy bien, Carolina. Y en el caso suyo, don Luis, para cerrar con su aporte esta consulta.
Sí, es muy atinado lo que los compañeros ya mencionaron y algo adicional que uno también podría hacer, que muchas veces nosotros lo recomendamos a los productores, es hacer una prueba de germinación con un pequeño grupo de semillas, de las semillas que se tiene, ¿verdad? Si hay disponibilidad, ponerlas a germinar. Y entonces en la germinación, observar que efectivamente esa plántula, ¿verdad? Esa planta chiquitita recién germinada, se vea que no tiene problemas, que está creciendo con todas las estructuras que se deberían de observar, que inclusive podemos sacar alguna de donde esté germinando ese sustrato y observar que el sistema radical también esté bien, que sea una planta que también que esté saludable. Entonces es enfocarnos en la parte física como tal que se ve, ¿verdad? En la semilla y ya meternos en la parte fisiológica, pero en los primeros estadios de esa planta que se está desarrollando. Entonces, a eso yo le añadiría a lo que ya bien se refirieron Andrés y Carolina. Ahora me surge una duda, don Luis, con esto que usted dice. ¿Qué pasa, por ejemplo, si determinado productor no cuenta con el tiempo suficiente como para sembrar, esperar a que germine y hacer ese proceso? Porque me imagino que eso también lleva sus días. Sí, hay especies que las pruebas son muy rápidas, entonces generalmente sí hay disponibilidad. Yo creo que a veces sería un poco arriesgado también ponerse a sembrar sin haber verificado la semilla. Entonces es algo que hay que tratar de planificarlo en el tiempo. Si no se diera el caso, que yo pienso que es algo que sería poco común, pero que si no se diera el caso, entonces también tener un tipo de garantía de dónde estoy tomando también esa semilla. Ahí es donde entra el rol de instituciones como por ejemplo la Oficina Nacional de Semillas, que tiene programas donde hay certificación de semilla. Entonces por ahí ya puede tener un respaldo de que esa semilla ha sido verificada, de que ha seguido ciertos estándares de calidad que a fin de cuentas entonces también se deberían de cumplir en esa semilla que adquirió. Tal vez Carolina nos podría hablar un poquitito de eso, de que hay programas muy interesantes que tiene la oficina en ese sentido. Claro, adelante. Sí, gracias Luis. También, bueno, eso es parte un esfuerzo institucional, estatal bueno, academia y entes del Estado que hacen una verificación de diferentes cultivos, por ejemplo, maíz, arroz, frijol, en los que se lleva un control, un seguimiento desde que la semilla se siembra en campos para incrementar la cantidad de la semilla y que se reconocen cuáles variedades son las que se están sembrando porque tienen diferentes características. Se les da un seguimiento desde los primeros lotes, se verifica que haya un buen desarrollo de las plantas en la parte genética, sanitaria, etcétera, que se dé un buen almacenamiento, se toman muestras de los lotes, ya una vez que se cosecha, se toman muestras de los lotes ya almacenados de la semilla y siempre dándole seguimiento, se le asigna un número para poderle dar rastreabilidad y se llevan a un control oficial al laboratorio en el centro de investigación donde trabajan Andrés y Luis, donde se hacen ensayos de germinación que están protocolizados y estandarizados y se obtiene un resultado objetivo de la capacidad de germinación que tienen esas semillas. Eso es, bueno, muy útil para que las personas, las personas productoras de este país sepan si lo que van a comprar realmente tiene potencial de germinar antes de ponerlo en campo, ¿verdad? Si fuera el caso que no es algún cultivo de los que se les puede dar este tipo de rastreabilidad, tal vez la recomendación ahí más importante es siempre planificar las siembras, ¿verdad? Y seguir esa recomendación que decía Luis, si uno pudiera hacer una pequeña evaluación en papel toalla en las casas, por ejemplo, de cuántas me van a germinar, o incluso si uno tiene alguna bandeja para hacer los diferentes almácigos, pues está con tiempo planeando hacer una evaluación de la germinación que tenga la semilla que teníamos guardada y eso luego podría utilizarse para hacer un trasplante, de manera que sepamos que realmente la semilla está bien, tiene un buen estado, no es que se van a desperdiciar las plantas. Entonces siempre esa parte de planificación siempre es un buen consejo. Muy bien. Y ahora, siempre ligado a esto, ¿qué pasa cuando uno de esos factores no se cumple? Hablando de esto que mencionaban ustedes de la calidad, ¿qué repercusiones tiene?
Ok, bueno, ahí las repercusiones pueden ser muy diversas, ¿verdad? Desde problemas a nivel de campo, establecimiento, por ejemplo, si el vigor de las semillas no es el que debería de tener, entonces el crecimiento de las plantas va a ser deficiente y ellas van a sufrir los embates, digamos, de las condiciones ambientales de forma pues más grave, se van a ver más afectadas. También, si la pureza física no es la recomendable, entonces puede ser que vengan lotes contaminados con semillas de arbences que eventualmente pues esas otras plantas van a germinar y probablemente germinen más rápido que nuestro cultivo y van a competir por diferentes recursos como agua, luz, espacio y van a afectar al final de cuentas pues la productividad de nuestro cultivo. Además de los problemas por ejemplo, de pureza genética que van a generar problemas de uniformidad de la plantación que van a ser recurrentes durante el ciclo del cultivo. O sea, puede crecer en forma desuniforme, irregular, y la cosecha también. Entonces va a haber problemas durante el proceso, durante todo el proceso, pero al final la cosecha puede ser muy desuniforme, lo cual también va a incurrir en otros problemas, sea para la producción de grano o para la producción de semilla eventualmente, que esas incongruencias, digamos, en el ciclo, que no vayan a coincidir, entonces va a haber un problema que se va a acarrear durante todo el ciclo del cultivo, ¿verdad? Gracias, don Andrés. Don Luis, adelante. Sí, don Juan, con esto que al final menciona Andrés, en resumidas palabras, la productividad se ve disminuida en gran proporción. Entonces, un productor básicamente ya no puede recuperar eso. Si no se empieza con una semilla de calidad, definitivamente no se va a garantizar una buena productividad. Eso es algo que es así. Por eso es vital de veras iniciar con el mejor material disponible para entonces tener una mayor oportunidad de producir digamos, en mayor proporción y con buena calidad. Muy bien, Carolina, si quisiera agregar algo a este aporte de sus compañeros con respecto a la consulta sobre qué pasa si uno de los factores, hablando de la calidad de las semillas, no se cumple, qué repercusiones tiene. Sí, ahí tal vez aportar además que la parte sanitaria es muy importante y que, bueno, al final las semillas son vehículos también de organismos vivos, ya sean hongos, podrían ser bacterias, podrían ser insectos, nemátodos, o sea, hay una gran diversidad de organismos que están utilizando la semilla para alimentarse, pero también para movilizarse, para dispersarse en el entorno y pues el campo de producción del sector podría ser un buen nicho para empezar de nuevo y podría ser que la semilla, si no tenemos una certeza de su origen y del estado del lote en el que se cosechó, uno, que no nos germine, ¿verdad? Eso es lo más inmediato. Y lo segundo, que nos germine, pero que al crecer no se desarrolle bien porque está siendo invadida por un hongo, por ejemplo, o que venga con virus y que la planta no crezca bien, que rinda menos, o que también nos deje infectado el campo en el cual estamos sembrando y ya recuperar un campo de ciertos tipos de patógenos es complicado. Claro, la importancia de realizar correctamente estas prácticas. Garantizar el uso de semillas de calidad mejora la productividad. A ver si puede ser Carolina, que la veo que ya activó el micrófono. Adelante. Sí, la productividad tiene que ver con muchos factores, entonces no podemos decir que solo, estrictamente porque tengamos una semilla de calidad, vamos a tener un alto rendimiento, una alta productividad. Pero es la base de la cadena de producción, una de las principales bases de la cadena de producción. Entonces, esto es como pensar que vamos a construir una casa y que no sabemos bien cómo van los cimientos, las bases de esa estructura, ¿verdad? Entonces, si partimos de buenas bases, vamos a tener mejores resultados a mediano y largo plazo en esa producción. Tenemos más oportunidades, como decían los compañeros, de que otros factores que nos pueden incidir en el cultivo no vengan a afectar tanto la planta, ¿verdad? O sea, puede competir mejor con
eventualmente ciertas condiciones de sequía, etcétera, si partimos de una buena semilla, que si partimos de una semilla que ya venía degradada, que no tenía buenas reservas, que venía enferma, etcétera. Entonces sí nos da seguridad, más seguridad de que el proceso productivo va a ser mejor. Muy bien. Don Luis, don Andrés. Bueno, Adelante, Andrés. don Luis. Bueno. Bueno, muchas gracias. No tengo más que agregar. Yo creo que es lo mismo que Carolina mencionaba. Sí, obviamente uno puede empezar con mejor semilla, pero si al final de cuentas se da alguna condición, inclusive climática, ¿verdad? Excesos en lluvia y todo, si no tenemos buenos drenajes, por ejemplo, entonces dependiendo del cultivo podemos perderlo. Pero al final de cuentas es un cimiento. Hay que empezar con una semilla que sea de la mejor calidad posible. Muy bien, don Andrés. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo importante acá es que utilizando semilla de alta calidad o de calidad reconocida, nosotros vamos a reducir el riesgo de aquellas inclemencias que puedan ocurrir a nivel de campo. No quiere decir que si vamos a utilizar semilla de alta calidad, pues siempre vamos a llegar a niveles productivos altos, porque pues ya en el campo las condiciones pues son muy variables y en muchos casos desfavorables para el crecimiento como tal del cultivo, pero yo sí creo que sí tiene que reducirse mucho esa incertidumbre también cuando se utiliza semilla de alta calidad, ¿verdad? Muy bien, ahora que dice usted bueno, que comentan los tres sobre esos factores que afectan indudablemente a las semillas, el tema de la humedad precisamente, ¿cómo afecta la calidad de las semillas? A ver, ¿cuál de los tres le gustaría iniciar con el aporte en esta consulta? Adelante, Carolina. Bueno, yo sí quería, tal vez, para que a todos los escuchas, todas y todos los que nos están acompañando, decirles que tenemos que recordar que al final el agua es un factor de vida. Entonces, si tenemos una semilla que está muy húmeda, dentro de la semilla hay un montón de cosas, de procesos que se empiezan a desencadenar. Y además, otros, como decíamos, algunos patógenos, sean hongos, virus, bacterias, especialmente ahí tal vez los hongos y las bacterias, con ciertas condiciones de humedad de agua libre en la semilla, también ellos se aprovechan y se desarrollan. Entonces, las condiciones de humedad, la cantidad de agua que tiene que tener una semilla y el entorno que la acompaña son muy importantes. Tal vez parto por ahí. Muy bien, los compañeros, don Luis. Sí, Juan, ahí hay también un par de conceptos que hay que tener presentes y uno es que cuando estamos hablando de la semilla nos podemos referir a lo que es el contenido de humedad que tiene esa semilla. Entonces, es esa proporción de agua que tiene como tal. Ahora, hay otro concepto que también es asociado a lo que, por ejemplo, es la humedad relativa, que es, por ejemplo, la humedad que hay en un ambiente. Y después de eso, si hablamos de una humedad en estado de equilibrio, nos referimos entonces a esa humedad que está presente en un ambiente que ya esté cerrado, hermético, y en el cual entonces hay un equilibrio con lo que esté almacenado también ahí. Entonces, esos conceptos son importantes porque al final de cuentas uno lo ha visto, de que ha pasado con productores y a uno mismo, con semillas que tal vez uno tenga en la casa, que las tiene almacenadas, pero de repente llega y nada germinó y uno dice, ¿y pero qué pasó? Y yo veo las semillas bien, no veo nada raro, pero al final de cuentas la humedad puede jugar un rol muy importante porque si no las tenemos almacenadas en un recipiente, por ejemplo, que sea hermético y donde hayamos verificado que la humedad era reducida, entonces estamos afectando la longevidad de esa semilla. Básicamente estamos haciendo que ella envejezca más rápido y si envejece más rápido, entonces vamos a terminar con una semilla que básicamente no va a germinar. Se va a morir antes la semilla, antes inclusive de haberse sembrado. Muy bien, don Andrés. Sí, muy importante lo que los compañeros estaban mencionando y yo solo podría agregar, por ejemplo, que generalmente es el productor, la semilla que cosechó, digamos, en esta cosecha o en este momento, generalmente no es la que va a sembrar inmediatamente, sino que va a pasar por un periodo de almacenamiento. Y en ese periodo de almacenamiento, ese factor de la humedad es sumamente importante por esas razones que ya ellos mencionaron. Entonces, es algo que se tiene que considerar porque
los productores y agricultores en general siempre van a almacenar una parte de las semillas. Y ese factor de humedad es uno de los más importantes que se tiene que considerar para garantizar que en el almacenamiento de esa semilla, esa humedad no vaya a ser una condición especial para el desarrollo de plagas y enfermedades que obviamente van a afectar la calidad de esa semilla a largo plazo. Precisamente ligado a esto, ¿cuáles métodos de secado recomiendan ustedes? Hablando siempre de esto de la humedad. Bueno, en métodos de secado hay desde métodos artificiales hasta métodos pues, naturales. Si nos basamos en métodos artificiales, pues habría que utilizar pues, secadoras que se utilizan, por ejemplo, a nivel industrial, que tienen capacidades de secado pues, ya a nivel de tonelaje, pero a nivel como de productores, las técnicas básicamente están relacionadas con la utilización de la luz solar para el secado. Cuando se utilizan este tipo de secados más artesanales, pues siempre hay que tratar de cuidar de que esa intensidad pues no sea muy fuerte o que se utilice algo para tratar de que el sol tal vez no sea tan directo. Algunas especies, algunos cultivos son más sensibles a esa intensidad, y también que ojalá si se pueden utilizar tipo camas o camas africanas donde la aireación sea tanto de la parte de arriba de las semillas como de la parte de abajo. Eso es importante para que no se creen acúmulos de humedad por debajo de la semilla, ¿verdad? Y que las capas de la semilla no sean muy gruesas, porque si son muy gruesas, pues el secado va a ser más lento, ¿verdad? Yo quisiera saber, antes de que continúen con esto, ¿a qué se refiere con camas africanas? La cama africana es un tipo de secado, se utiliza qué sé yo, como en café o en algunos cultivos. Es una cama, básicamente una mesa, por decirlo así, como una mesa a la que se le coloca una malla. Es una malla, puede ser una malla de plástico, una malla de metal. No puede ser una superficie lisa o sólida, sino que tiene que ser una superficie que puede ser una cama, una mesa de 2 metros, perdón, de 1,5 metros, 1,30 metros de altura, para que de esa forma la semilla esté recibiendo aireación tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Porque el problema de que a veces se hace secado, por ejemplo, en manteados, o se hace sobre el piso o sobre el concreto, se podría hacer, pero si se hace de esa forma, se tiene que estar dando rotación, o se tiene que estar moviendo la semilla por lo menos cada media hora, porque la semilla está perdiendo humedad, pero la parte de abajo, o sea, la que está en contacto con el concreto o con el manteado, tiene mucha humedad, y eso puede generar problemas de justamente de un secado de la forma más pues correcta posible, ¿verdad? Muy bien, y los compañeros, no sé si quieren agregar algo a esto de lo que son los métodos de secado. ¿Cuáles se recomiendan? Don Luis. Sí, don Juan, aquí también hacer un paréntesis que tal vez no nos hemos referido, pero que es muy importante, que, bueno, un par de cosas. Primero, la humedad en un ambiente tropical como el de nosotros juega un rol importantísimo, en el sentido de que una alta humedad favorece entonces que se den, por ejemplo, ciertos microorganismos, o que inclusive también ciertos hongos, ¿cómo se llama? Ciertos insectos se puedan desarrollar, y lo que hablábamos ahora de la vida como tal de la semilla. Pero esto, don Juan, es importante, es primordialmente importante en un grupo de semillas al que denominamos semillas ortodoxas. ¿Qué son semillas ortodoxas? Son semillas que les podemos bajar el contenido de humedad y las podemos de esa forma mantener por periodos más largos de tiempo. Inclusive si lo juntamos, esa cadena seca, por ejemplo, que así se le ha referido recientemente, con una cadena fría. Entonces podemos también almacenarlas a bajas temperaturas y eso va a prolongar mucho la vida. Tan largo, por ejemplo, como en semillas de frijol, que se pueden almacenar por 30 años y van a mantener esa viabilidad. Ahora, semillas ortodoxas, ejemplos, tenemos el arroz, tenemos el maíz, tenemos el frijol, pero en el caso del otro grupo que nos referimos a semillas recalcitrantes, como por ejemplo el cacao, son semillas que básicamente no podemos bajarle la humedad, y son semillas que se caracterizan también porque tienen una vida, una longevidad muchísimo más reducida.
El mismo caso del café, tal vez Andrés ahora nos puede dar un poquitito de ejemplos, que son cultivos donde no podemos aplicar tanto estos conceptos de reducción de humedad. Sin embargo, es importante que los hablemos y que los sacamos aquí en este programa, porque es un método primordial y en especies, como le decía, de mucha importancia para nuestro país, como son maíz, arroz y frijol. En ese sentido, con lo que Andrés también decía de secado natural, es algo que todos tenemos disponible, pero tiene el inconveniente de que depende de las condiciones ambientales. Entonces vean un día como hoy que de repente ya se puso, ¿verdad?, lluvioso. Hay que recordar que las semillas, una vez que se secan, no se quedan secas. Ellas pueden otra vez absorber agua. Entonces esa es una particularidad que tienen las semillas y por lo tanto entonces también tenemos que tener ese cuidado. Podemos recurrir a equipos, pero los equipos también son costosos, no siempre los tenemos disponibles. Y algo más que nosotros estamos promoviendo es el uso de un material que es un tipo de arcilla denominado zeolita, que absorbe humedad de forma muy eficiente. Entonces, ese tipo de material también él puede absorber y desabsorber, o sea, él se puede reactivar, entonces básicamente lo podemos reutilizar. Y eso entonces nos podría dar una ventaja, sobre todo si los sistemas también son sistemas más pequeños, donde las personas podrían reducir el contenido de humedad de esas semillas y entonces almacenarlas por más tiempo, o al menos almacenarlas a una humedad que nos permita evitar pérdidas por hongos e insectos, por ejemplo. Muy bien, y ya para ir cerrando, porque el tiempo nos vence, me gustaría cada uno de ustedes que terminemos con un mensaje precisamente sobre un correcto almacenamiento de las semillas, lo que son las condiciones y prácticas, por supuesto, efectivas y sencillas también, porque como usted decía, don Luis, existen también aparatos, ¿verdad?, que se encargan de estas cosas, pero no toda la gente tiene el recurso económico para poder adquirirlos. Entonces, bueno, aquí de derecha a izquierda, empecemos con usted, don Andrés, para ir cerrando esta intervención acá en este programa. Ok, bueno, específicamente con ese tema, creo que ya Luis también fue bastante amplio. La humedad es algo muy delicado, es muy sensible. Tenemos que garantizar que cuando se vaya a almacenar la semilla, pues tenga esa humedad correcta, porque si no, vamos a estar almacenando una semilla durante un periodo, sea de corto plazo, mediano o largo plazo. Si la condición de humedad no fue la correcta, pues eventualmente un año después vamos a intentar a reproducir esa semilla que tenemos ahí y tal vez ya esté perdida. Entonces, garantizar que vayamos a reducirle la humedad a esa semilla para que pueda almacenarse durante el tiempo que corresponde y volver a sembrarla y que mantenga esa calidad de la forma que nosotros necesitamos a nivel pues, del cultivo, porque ese es uno de los factores que va a afectar la calidad, pero a largo plazo en el almacenamiento es definitivamente el más sensible, ¿verdad? Carolina. Gracias. Bueno, tal vez hacer énfasis en que es un refrán popular que cosechamos lo que sembramos y que si bien hemos conversado que la semilla no es el único factor importante en la cadena productiva, pues obviamente es una de las bases más importantes y que lo que han comentado Andrés y Luis de la humedad es crítico, que tenemos que tener atención especial a cómo se ve la semilla que estamos guardando, el estatus previo de la siembra, hacer esas pruebas preliminares de germinación. El almacenaje también es muy importante, otro día podemos hacer un programa de eso, pero si son pequeñas cantidades, tal vez podríamos hablar de utensilios de vidrio o de plástico que podamos lavar y reutilizar muchas veces. Y bueno, eso tal vez es mi aporte. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Don Luis, cerramos con su persona. Muchas gracias, don Juan. Una parte importante es que intentar entonces, a lo que ya los compañeros dijeron, llegar a una humedad que sea adecuada para nosotros poder almacenar por larga vida ese tipo de semillas. Por ejemplo, aquí ahorita yo estoy en San José y tengo un indicador de humedad, dice que estamos ahorita a 70% de humedad relativa. Si nosotros llegáramos en un ambiente para una semilla, bajarlo por lo menos a 35%, se sabe que es muy favorable para evitar cierto número de problemas, sobre todo asociados a hongos, insectos y la parte de longevidad.
y una vez que está seco, mantenerlo seco. Entonces es un poquitito lo que decía Carolina, utilizar tal vez frascos de vidrio, son muy baratos, digamos, si tenemos pequeños grupos de semillas y son frascos que ahora la mayoría ya los venden con un cierre que se mantiene hermético. Si tengo mayor cantidad de semillas, ya hay proveedores de bolsas que las mantienen también la semilla hermética a la humedad que ya se la habíamos bajado. Entonces, si ya está seco, mantengámoslo seco y después de eso, si tenemos opciones de refrigeración, sobre todo si es a largo plazo, podemos entonces también incorporarlo al sistema. Por supuesto que va a depender mucho de cada especie como tal, pero al final de cuentas, esos serían algunos insumos que sería bueno tomar en cuenta. Muy bien, gracias por esos aportes útiles de los tres, que sabemos que es un tema muy amplio, ¿verdad? Esto de las semillas se abarcó solamente una parte. Y quisiera nada más, en el caso de si alguna persona tiene más consultas, ¿dónde puede llamar, dónde puede escribir para que le aclaren esas dudas? Bueno, de parte de la Oficina Nacional de Semillas, mi correo es cporras@ofinace.go.cr, que tal vez a veces estamos de gira o fuera de la institución, entonces esa es la vía como más práctica para contactarnos. Y bueno, abiertos aquí todo el personal a recibir las consultas y atender a quienes lo necesiten. Muy bien. Juan, en el caso de nosotros, Andrés y el mío, nos pueden contactar por medio del Facebook del SIGRAS o también nos pueden contactar por medio de la página www.sigras.ac.cr. Y un mensaje es que también este año estamos celebrando el 50 aniversario del SIGRAS y lo estamos celebrando también con capacitaciones, también con charlas. Entonces, para los interesados, por favor, pueden ingresar a nuestra página y de ahí entonces nos pueden contactar y tener más información de todo este tema que es súper apasionante. Muy bien. Sigras con C, ¿verdad? Por aquello. Sí, correcto. Sí. sigras.ucr.ac.cr. Me faltó Muy ahí bien. ahora que les decía. Ok, no, está bien. Muchísimas gracias entonces a ustedes por estar con nosotros, por todos esos valiosos aportes y también a usted que nos sigue a través de esta emisora, a través de este medio de comunicación. Muchas gracias.